La corriente resuena con el río Estigia y sus aguas que le permitían a Caronte transportar las almas de los muertos al inframundo. Catalina Maecha vio la muerte por primera vez cuando era muy pequeña. Recuerda que en la finca de sus abuelos estaba toda su familia rodeando el cadáver de una vaca y presenciando cómo su abuelo le quitaba el pellejo al animal. La muerte siempre estaba allí, afirma con contundencia, rodeando nuestras vidas. Pero pasaron décadas para que fuera consciente y se diera cuenta de que se iba a morir, de que su presencia en este plano era finita, así como lo es para todos. Creo que momentos de muerte, pues siempre hubo un compañero en el colegio cuando yo tenía 14 años que se murió. Y todos esos momentos son como de, uy, no, aquí hay algo, ¿no? Como hay gente muy joven que se suicidó en el colegio, que no eran amigos, pero pues todo el colegio lo supo. Se murió el papá de mi primer novia también. Pero yo creo que el momento en el que uno en realidad tiene una primera experiencia en términos como de integrar que la muerte existe y que te va a llegar, es un momento diferente. A mí me pasó eso cuando se murió mi tía. Fue como, pucha, me va a morir. Ese momento revelador cambió completamente la perspectiva de Catalina sobre la muerte. Incluso cambió su vida. Y en un giro de 180 grados comenzó a transitar el camino de una dula de fin de vida. Porque así como existen las dulas de parto para acompañar a los nacimientos, también existen las dulas de la muerte, que guían la última etapa de la vida. Porque mi tía, pues era como mi segunda mamá, era una relación muy, muy cercana y alguien que yo quería inmensamente, o sea, ¿no? Como profundamente. Entonces, esa muerte, particularmente, fue no solamente como, ay, se está muriendo, sino, ay, hijo de puta, va a morir. Es muy gracioso como la mente, en este tema tan particular, lo engaña a uno, porque uno piensa que la muerte es algo que está como por allá y es lejano y es cercano y que nunca va a llegar, pero la muerte es dinámica y la muerte va llegando todo el tiempo alrededor tuyo, pero cada día que te paras, pues lo único que estás haciendo es ir hacia ella. Con la muerte de su tía, Catalina cambió su relación con la muerte y también cambió la misma imagen que tenía de su segunda madre, de la mujer que congregaba a toda la familia, de la matrona de la casa. La imagen fija de su tía se borró, se transformó. En el proceso de morir, que Catalina acompañó de principio a fin, su tía se le reveló como una mujer fuerte, valiente, decidida a morir con dignidad y, por supuesto, decidida a defender su voluntad y sus principios. En los 8 meses que duró ese tránsito hacia el final de la vida de su tía, lo que casi duró un embarazo, Catalina pudo conocerla, entabló conversaciones profundas que no había tenido la oportunidad de tener con ella antes. A mí me pasa que a veces uno tiene una idea muy fija de quién es una persona. Entonces yo, claro, cuando yo nací, mi tía ya era una mujer grande. O sea, cuando ella murió yo tenía más o menos 30. Ella nunca quiso decir cuántos años tenía. Yo creo que estaba bordeando los 70 y tantos. Entonces la idea que yo tenía de mi tía era, siempre había sido como una mujer grande, ¿no? No era una mujer joven, rumbera. Y ella era la tía, la tita. Ella era la matrona de esa casa. Entonces yo siempre la vi en el delantal como en su rol de hogar. Y yo creo que nunca entendí como muchas de sus otras dimensiones, que pues que había muchas, profesionales, personales. Era un ser profundamente político y muy exitosa en su carrera, pero yo solamente veía a la ama de casa, a la tía que nos acogía a nosotros todos los domingos y que cuidaba a la abuela. Y ella, digamos, tenía un montón de enfermedades. Frente a la actitud decidida de no recibir ningún tratamiento de diálisis, la familia reaccionó también de manera contundente, claro. Cada quien asume la muerte de manera diferente y cada quien tiene sus propias batallas internas. Entonces la reacción depresiva, loca, es que usted no quiere la vida, es que a usted no le gusta la vida. Y creo que al principio yo tuve un poco esa reacción de decir como no, pero tita, o sea, todavía hay cosas que se pueden hacer, como así, y además pues ese miedo de cómo vamos a vivir nosotros sin ella, porque realmente ella era una pieza fundamental de la familia, o sea, en torno a ella giraba la familia. Sí, era una matrona. Catalina, por el contrario, tomó la decisión de acompañar a su tía, de escucharla, de entenderla. Al comienzo con la esperanza de que su tía no muriera, pero luego con la compasión y con el respeto que se tiene hacia alguien amado que se sabe va a morir pronto. Y esta entereza que le mostró su tía fue un ejemplo para Catalina. Fue una inspiración y el empujón que necesitaba para tomar decisiones en un momento convulso de su vida. Porque además ella decía que sentía la muerte cerca, así, ¿no? Las personas que se están muriendo te lo dicen, lo que pasa es que tú no lo escuchas porque piensas que están locas, que como son de negativas, que es eso tan horrible, que no la llame, ¿no? Pero entonces siento que ella pues me compartió sin darse cuenta, y yo tampoco me di cuenta, que es esa cosa de morirse y de actuar en coherencia con eso. Entonces esa fuerza tan extraña me inspiró un montón a tomar decisiones que yo tenía que tomar en ese momento y que no las había tomado y que dije, no, ya,
Y con este sacudón que tiene Catalina, y con la certeza incorporada de que algún día va a morir, vinieron los cuestionamientos acerca de cómo quería vivir. La pregunta por la muerte es también una pregunta por la vida, por las decisiones que se tomaron, por las que no. Recuerdo mucho una conversación previa con ella de hace más de 3 años, en la que me decía, uno muere como vivió. Catalina se formó como doula de fin de la vida en los Estados Unidos. Allí aprendió sobre las etapas de la muerte o del fin de la vida y sobre cómo lidiar con el dolor asociado a diferentes enfermedades. Recibió información sobre los medicamentos clave a usar en el momento de la muerte. Toda esta información es fundamental para las familias, en especial para los y las cuidadoras. Ella recuerda que su tía fue la cuidadora principal de su abuela y que quizá por esto mismo decidió firmar sus voluntades anticipadas. Por allí está latente la variable del género en las tareas del cuidado. Según datos de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, el 65% de las personas que han firmado un documento de voluntad anticipada y que están afiliadas a esta fundación son mujeres. Y esto se debe a que la mayoría de ellas ha tenido una experiencia de cuidado hacia una madre, un padre, un hijo, un esposo, otro ser querido. En breve, los documentos de voluntad anticipada son documentos legales en el que las personas, en pleno uso de sus facultades, declaran sus preferencias frente a la última etapa de la vida y establecen los cuidados de salud que desean recibir o rechazar. Yo diría que para los hombres de mi familia fue mucho más difícil entender que para las mujeres. Y yo creo que ahí hay un tema de género que es muy profundo. Por ejemplo, en el Día de la Mujer, DME publicó unas cifras. Casi el 70%, creo, tal vez estoy diciendo, de las personas que han firmado sus voluntades anticipadas con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente son mujeres. Y para mí es muy evidente la razón por la cual eso pasó y también muy evidente la razón por la cual para mi tía era tan obvio que eso era lo que tocaba hacer. Y es que mi tía fue cuidadora de una abuela que duró viva como 90 y yo no sé cuántos años, muchos años, de los cuales estuvo 20 postrada en una cama. Y entonces pues uno dice, eso no me pasa. La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en Colombia en 1997, pero fue a partir de 2017 que comenzó a reglamentarse a través de varias resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social. La muerte digna es un derecho fundamental y su protección ha abierto el debate y la reflexión alrededor de un tema que sigue siendo tabú para muchos en el país. Tatiana Andia, socióloga, economista, profesora de la Universidad de los Andes y conocedora del sistema de salud colombiano, alimentó este debate en las entrevistas que concedió a diferentes medios nacionales e internacionales y a través de las columnas publicadas por Razón Pública antes de morir de un cáncer de pulmón en febrero de este año. Tatiana Andia nos puso a conversar y a reflexionar acerca de la muerte, acerca de las voluntades anticipadas cuando existe una enfermedad terminal, acerca de cómo queremos morir cuando podemos tomar esta decisión. Y con estas reflexiones propias que nos compartía, nos puso a dialogar sobre un tema difícil para muchos, pero que como colectivo y como individuos nos ha interpelado y nos ha llevado a hacernos preguntas. Si bien, como nos comparte Catalina, hay un cambio cultural y social alrededor de este tema, el camino por recorrer todavía es largo. Cuando hay Tatiana, es como, esto es súper importante y yo quiero hacer un diálogo. Y Tatiana escribió no sé cuántas columnas y yo no sé cuántas entrevistas. Y con ella nunca hablaste, seguramente, y yo tampoco, entre otras maneras. Pero el diálogo es brutal, porque cada una de sus reflexiones lo deja uno ahí como patinando. Y además que ella, además por ser académica, hacía preguntas buenas, muy buenas. Entonces, este es un ejemplo, como así, como que yo te digo de mi tía, pero obviamente con un alcance nacional, de cómo una persona cuando está enfrentando ese fin de vida, si narra de alguna u otra forma cómo ha sido su experiencia y cuenta cuáles son sus preguntas, pues genera alrededor una dinámica muy importante sobre la reflexión de la muerte. Desde su propia perspectiva y experiencia, Catalina se considera como una dula muy práctica, que guía el final de la vida, y ese final de la vida puede ser casi que inmediato, puede venir en cuestión de días, o puede demorarse un poco más, semanas, quizá meses. Sin embargo, ella misma reconoce que este tránsito, que puede demorar días o meses, es casi similar en todas y todos, que ese camino hacia la muerte es casi que una réplica. Las dulas del final de la vida también acompañan a las familias, les proveen información de lo que está pasando, de las etapas de ese transitar. La dula, desde mi perspectiva, es un rol que es absolutamente práctico, que tiene que ver realmente con el final de la vida. Y el final de la vida pueden ser un mes o semanas, en donde las personas ya ni siquiera tienen como esa capacidad o esa conciencia para hablar, sino que hay que acompañar al cuerpo físico en la medida de lo posible y lo mejor que se pueda,
y crear un ambiente en donde las personas que están acompañando, que por default son las familias, ¿sí? Que les toca de alguna u otra forma pues presenciar eso, tengan una información mínima para poder entender qué es lo que está pasando, no asustarse frente a ese proceso que es absolutamente natural y que tiene un orden, y es un orden que es calcado, y que se le pueda otorgar a la persona que está muriendo la posibilidad de tener un cierre, de darle permiso de que se vaya y de que muera en un contexto en donde es la paz, porque la persona se tiene que morir sola, que eso también es doloroso. Y si uno nunca leyó, se preparó, no creyó en nada, pues entonces hay las dulas. Creo que lo que hacemos junto con los médicos y las enfermeras es crear un espacio físico en donde la persona sienta tranquilidad para morir en paz. Y que los que nos quedamos vivos, que para mí eso sí es una cosa muy importante, pues entendamos todo lo que te estoy diciendo. Oye, tú ya te diste cuenta que te vas a morir, ¿no? Entonces, ¿qué? De esta experiencia que te están llevando para ti, porque el próximo ahí eres tú. Con la pandemia de la COVID-19, el mensaje que nos llegó como humanidad fue claro y directo. Es imposible negar que la muerte llega. En este escenario catastrófico de miedo colectivo, enfrentamos nuestra propia vulnerabilidad y la de nuestros seres queridos. Esta idea de creer que vamos a morir con la esperanza de vida es borrada por un soplo, por algo que ni siquiera vemos, y allí hay un quiebre como humanidad, aunque hubiese sido pasajero, en especial en los imaginarios que tenemos sobre la muerte, sobre nuestra muerte. Con la pandemia pasó una cosa que yo creo que fue muy positiva para volver a hablar de la muerte, y es que si uno lo piensa de una forma racional, es imposible negar que la muerte llega. O sea, racionalmente tú no tienes cómo decir que no te vas a morir, pero la mente, que es una cosa como tan poderosa que yo todavía no termino de entender a veces, como que te disocia de esa realidad y te dice, no, eso va a pasarle a otros y eventualmente por allá muy lejos le va a pasar a usted. Y en la pandemia había una cosa que uno no veía, que lo podía matar a uno en cualquier momento. O sea, era el virus, ¿no? Era como limpiémonos los zapatos antes de entrar a la casa y echémonos alcohol, como era un enemigo que uno no podía ver, que uno no entendía además, ¿no? Porque al principio era como, ¿qué es esto? Y que además te garantizaba una muerte francamente horrorosa, porque era una muerte en cuidados intensivos, entubado, sin poder respirar. Y además de eso, sin estar rodeado de tus seres queridos. Entonces yo siento que ahí, por un momento muy corto, porque fueron unos años, la gente se dio cuenta que realmente se podía morir y que además se podía morir en cualquier momento. Uno piensa, y la pandemia justamente fue como ese pensamiento, es totalmente estúpido, que uno se va a morir a una cierta edad. O sea, uno hoy en día piensa que uno se va a morir más o menos con la esperanza de vida. No, me va a morir en cualquier momento. No es cuando yo creo que es que la esperanza de vida y que no. Y además mi cuerpo es absolutamente frágil porque lo puede coger una cosita que ni siquiera veo, o sea, y la mata, y la matan 2, 3 semanas. Entonces, una vulnerabilidad profundísima en una cultura en donde el hombre sigue pensando que puede ser eterno. Para mí esa fue la violencia y la fuerza de la pandemia. Con la pandemia aumentó el número de personas que se han practicado la eutanasia y también el número de personas que hoy en día rechazan o rechazarían cierto tipo de tratamientos para prolongar la vida. Según Desclub, la eutanasia es un tema que goza de una amplia favorabilidad en la población colombiana, cuyo ejercicio y exigencia ha crecido de forma sostenida desde 2015 y hasta el 2023. Y eso se ve hoy en día como una cosa mucho más natural. Y yo creo que la pandemia tuvo muchísimo que ver con ese cambio en la cultura de la muerte en el mundo, pero en América Latina tuvo un impacto. También hubo un cambio en los ritos funerarios, en estas prácticas colectivas que buscan darle sentido al proceso de morir y por supuesto de despedir al ser que se quiere y que va a ser extrañado. Estos ritos nuevamente nos recuerdan que la muerte es un proceso comunitario que requiere de un adiós colectivo, que requiere de espacios en los que buscamos entender la vida sin esa persona. Los ritos funerarios nos llevan a reflexionar en colectivo sobre la muerte. Hay mucha creatividad al final de la vida, demasiada. A mí eso es algo que nunca termina de sorprenderme. Hay demasiada creatividad y yo creo que esa creatividad se da porque uno necesita un esfuerzo imaginativo muy brutal para poder entender lo que está pasando y para poder entender uno cómo va a seguir sin esa persona luego, porque no tiene sentido. Entonces esa es como coger toda esa imaginación y como toda esa creatividad que está muy presente en el momento de la muerte de cualquier ser humano y de la comunidad que está alrededor
Y que ellos mismos con sus propios recursos, con su propia historia, porque lo que te digo, yo a veces llego y la persona a los 2 días se va a morir, pues yo no tengo ni idea quién es la persona, pero los que sí sabían son ellos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que tanto ustedes como la persona que se está yendo, pues le haga sentido, cree una narrativa o cree algo que les permita estar medianamente en paz? Una parte de los espacios que crea Catalina como dula del fin de la vida es acompañar al cuerpo cuando la persona ha muerto y así seguir naturalizando ese proceso. Al final de cuentas, los rituales también ayudan a los que se quedan a continuar, a seguir adelante, a seguir viviendo. Mis rituales, que esos no son de la familia sino míos, tiene que ver con una apertura de un espacio, con una posibilidad de que tú estés en presencia de un cuerpo muerto y de que lo que surja pase. Entonces la gente piensa como, ay, guácalas. Y yo les digo, pues mira, lo puedes tocar. Ya a los 5 minutos están así en la cama, dándole besos, tocándolo, llorando, como ¡ah! Pero es crear el espacio, la posibilidad, y pues obviamente el último, pues es el funeral como tal. Y también la familia tiene mucho que ver, y yo he visto que cuando se inventan ellos la historia que se quieran echar, la que sea, de nuevo, así sea verdad o mentira, porque eso no importa en este momento, eso le sirve a la gente para seguir adelante. Entonces no es uno, son varios, porque el duelo se queda con uno siempre. Catalina nos recuerda que a la muerte la sacaron de la casa. Precisamente por esto, ella promueve en sus rituales regresarla. Incluso realizar funerales en vida, hacer un adiós colectivo en vida a la persona que va a morir pronto. Para mí el rito finalmente es como una persona, una familia, le logra dar sentido a un momento tan difícil. Además porque es un momento que, pues, bello de observar no es. O sea, es álgido. Lo que uno ve, pucha, uno nunca lo ha visto. Esa es la otra. Antes la muerte estaba en la casa, entonces uno como que vivía con eso. Hoy en día la muerte no la sacaron y entonces uno no sabe qué es lo que puede esperar. Y eso también es complicado. Es ofrecer la posibilidad de la reflexión y de la reflexión llevada y manifestada de forma colectiva, porque estos ritos son colectivos, tienen que ser colectivos para que tú entiendas y atravieses la experiencia. Entonces, el funeral en vida es uno, pero mientras tanto, tú ves como las familias de forma muy natural van teniendo sus propios ritos de despedida, a través de comidas, a través de mensajes de texto, a través de charlitas de WhatsApp. Muchos prenden la vela, todo el mundo de una forma muy natural arma altares. La muerte es dinámica y es también una maestra. Incluso para Catalina es una aliada, una amiga ruda que sacude, pero que está allí siempre. La muerte es una gran consejera que nos llama a vivir el presente. Y yo por eso la tengo tan cerquita, por eso, y creo que es mi mejor amiga, ¿sabes? O sea, y es una amiga ruda, o sea, así como esas amigas que es como, ay, Cata, divina, ¿cómo le estás haciendo bien, mi amor? Chiquita, besito. No, es la amiga ruda, es la amiga que a uno le dice como, ¿usted qué está haciendo? O sea, ¿no? Como que te felicita cuando de pronto siente que estás como, pero te coge y te da unos sacudones así, como, ¿qué carajos estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿qué te pasa? Es de esas amigas rudas, de así, confrontadoras, pero es mi mejor aliada. La muerte nos va a llegar, estemos preparados o no. Y en este sentido, Catalina nos recomienda la reflexión constante sobre este tema, el diálogo permanente con nosotros mismos y también con otros, la apertura, incluso la curiosidad para entablar una relación con la muerte. Hay espacios creados con este fin, como los cafés de la vida o de la muerte, en donde la gente viene y habla de lo que sea, pero por lo menos se atreve a verbalizar y a escuchar algo que tenga que ver con este tema, que es tan tabú. Y es como tener la capacidad de establecer un diálogo con la muerte. Yo creo que para mí eso ha sido lo más importante, tener la apertura y entender uno cómo habla con la muerte, porque uno no habla con la muerte así como tú y yo estamos hablando. Es una conversación silenciosísima que surge en el silencio. En realidad es una conversación que surge en el silencio. Uno no tiene que hablarlo, nada, o sea, ella te coge así muy desprevenida y no es que te diga, probablemente te van a llegar muchos mensajes a través de personas y necesitas escuchar ciertas cosas, pero esa apertura a escucharlo. Para mí esa es la preparación más grande, apertura para verla cuando se presente el momento, para cuando te toque acompañar a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu tía, a tu amiga, a ti mismo, apertura y dejar que te toque la muerte de los otros. Ella prefiere una muerte anunciada, en casa, rodeada de la naturaleza, con muchos rituales
y con muchos momentos de despedida. Sin embargo, nos recuerda que todos y todas estamos constantemente en contacto con la muerte, con nuestra muerte, que la vida todo el tiempo nos propone dejar ir y enterrar a las antiguas versiones de nosotros mismos, desprendernos de las personas o de la persona que ya no somos. Me imagino, ojalá, una muerte anunciada, corta, pero anunciada un par de meses, 9 meses, es lo que yo he visto que más o menos dura el tema. Muy rodeada, ojalá de maestros espirituales, en lo que yo creo, que estén ahí, y de gente que se atreva a tener esta conversación, que no necesariamente puede ser mi familia, porque tal vez ellos no tienen las herramientas y me la pueden hacer un poquito más difícil, pero gente que está abierta a tener esa conversación y que esté dispuesta a transformarse conmigo. Tatiana Andia nos compartió en una de sus columnas lo siguiente: saber vivir es también saber morir, aunque la sociedad contemporánea nos enseñe muy poco de esto último. La Corriente Resuena es una producción de Sisuma Studio. Somos Camila Polanco Pérez en la imagen de portada, postproducción y diseño sonoro, y Mariana Delgado Barón en la voz, la producción y el guión. Gracias por acompañarnos durante este cuarto episodio en el que navegamos por las aguas de los ríos Estigia, Aqueronte, Flegetonte, Cósito y Lete. Síguenos en nuestras redes sociales y pasa la voz para que la corriente llegue a más lugares. Puedes escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Recuerda que también tenemos Patreon para que puedas convertirte en uno o en una de nuestros mecenas.